Luego les vengo a hablar un poco de lo que es la línea de especialización en control del sistema. Yo sé que hasta ahora ya han visto deberían haber visto todas las otras líneas, por lo tanto esta es la que falta, y van a ver que esta línea tiene mucho en común con las que ya han visto. Y la idea es que vayan viendo que esta línea es complementaria y no necesariamente tienen que tomar 100% control del sistema, sino que pueden tomarlo como una herramienta a utilizar en cualquiera de ellas. ¿Cuál es el perfil de esta línea de especialización? Si vemos acá lo que aparece en la descripción, vemos que la línea de control es un profesional con sólida formación teórico-práctica y visión global amplia acerca de diferentes métodos de modelación, análisis, simulación, instrumentación y control de procesos. Van a ser ingenieros capacitados para establecer puentes fructíferos entre la teoría y la práctica y los aspectos económicos asociados a la implementación de sistemas de control y procesos industriales. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que es una línea, como les digo, muy flexible, que se pueden ambientar a distintos ámbitos de trabajo. Pueden hacerlo de una forma completamente práctica. Hay gente que se dedica al control y va a estar construyendo el sistema de control, trabajando con la máquina que se tiene que controlar, o al mismo tiempo puede ser alguien que no toca las cosas y a ustedes no les gusta, trabajan 100% en el computador, creando los sistemas de control de forma teórica y alguien más después los va a aplicar. Como vamos a ver ahora en algunos de los ejemplos que vamos a venir en las diapositivas que vienen, es un área que se puede aplicar desde máquinas, electrónica de potencia, va a estar relacionada con electrónica, a robots, va a estar relacionada con reconocimiento de imágenes, con matemáticas si quisieran, con mecánica, básicamente con cualquier área que ustedes imaginen y que necesita un sistema de control de por medio. ¿Quiénes somos los académicos que estamos presentes en esta línea? Bueno, estoy yo soy Constanza. ¿A qué me dedico yo? Yo estudio las interacciones electromecánicas, el control de interacciones electromecánicas. Después tenemos en la segunda a Roberto Cárdenas. Él se encarga principalmente de control de máquinas y de electrónica de potencia. Obviamente estas dos áreas también se van relacionando con interacción electromecánica. Después tenemos a Manuel Duarte. Él estudia sistemas de control ya más avanzados que también pueden aplicarse a aplicaciones específicas. Ahí vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos Marco Hortar, que se dedica a detección de fallas. Doris, que se dedica principalmente a control ya predictivo, difuso, que como han visto en las otras presentaciones también se relaciona con inteligencia computacional. Tiene aplicaciones relacionadas a transporte. Y también tenemos a Jorge Silva, que trabaja mucho con las áreas de señales y se lo van a encontrar en los primeros ramos de la carrera, quizás ya lo han conocido. Entonces, ¿cuáles son los dominios y competencias que vamos a ver van a tener en esta carrera? Va a ser integración de métodos de control automático en sistemas. Como les decía, se puede integrar a cualquier tipo de aplicación. Van a tener que trabajar en equipo, porque como es una carrera que se asocia a las multidisciplinas, no pueden estar solos, sino que implica que tengan trabajo en equipo y también implica que estén siempre disponibles a seguir aprendiendo por su cuenta y que tengan mucho de autoaprendizaje, cosa que una vez que ya entren al campo laboral, ustedes se pueden adaptar a las distintas situaciones en las que se van a ver. Después, también se dedica a gestión de proyectos, sistemas de control e instrumentación, planear cuáles van a ser los aspectos económicos, ahí va a tener un poquitito de optimización, cómo vamos a hacer para utilizar mejor los recursos, y ahí podemos ver que también, si les interesa, nos podemos empezar a relacionar por el lado matemático o el lado industrial. Es un área totalmente flexible. Si seguimos, acá ya tenemos un diagrama básico de cómo funciona el área de control integrando las distintas áreas. En primer lugar, vamos a tener el modelado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de una turbina eólica, la primera etapa va a ser siempre modelar la turbina eólica. Tenemos que saber cómo funciona este sistema. Obviamente, al mismo tiempo, vamos a tener que tener las señales y sistemas, vamos a tener que medir estas señales, porque no nos sirve de nada tener la turbina ahí que funciona por sí sola, pero no podemos tener la velocidad, por ejemplo. Vamos a tener que tener sistemas para detectar estas señales. Y luego vamos a poder controlarla utilizando ya sea métodos clásicos o modernos de control. Acá en el diagrama al costado tenemos el más clásico de todos, que es un simple control PI que ustedes van a ver en el ramo Fundamentos de Control, que ese es obligatorio para toda la malla. Y sabiendo que vamos a tener estrategias básicas o más modernas, vamos a poder planear distintas estrategias de control, es decir, vamos a ver cómo operar esta máquina utilizando nuestras herramientas de modo de obtener distintos óptimos. Nuevamente acá el gráfico que mostramos es el gráfico del Maximum Power Tracking de una turbina eólica que elige a qué velocidad va a funcionar de modo a obtener siempre el máximo de energía o en el caso establecido. Dado esto que les estaba diciendo,
Acá en esta diapositiva tenemos una simulación de una turbina eólica. Esto es un estudio 100% teórico realizado en el software Plex, y lo que tenemos es que va a tener distintas áreas. Está la turbina eólica, en la parte que dice DFIG, es una máquina de doble inducción. Está integrada con un sistema de electrónica potencia, que son los bloques morados que ustedes pueden ver al final de la diapositiva, al fondo. Tiene un área de control, que son los bloques donde dice inverter control. Y como se está controlando la velocidad de tal forma que se mantenga siempre el valor que se está dando de referencia en los distintos puntos. Por ejemplo, en el inicio, como se ve en el gráfico aquí, se quería controlar a más o menos 157 radianes por segundo, y después se cambia el punto de operación para que vaya más rápido. ¿Por qué es eso? Porque el viento que está entrando en la turbina va cambiando, y por lo tanto nosotros tenemos que tener un sistema de control que nos permita operar de forma estable a distintos puntos de operación. Si seguimos con la próxima, acá ya tenemos el caso aplicado. ¿Qué es lo que se puede ver aquí? Es un cuadcóptero, un UAV, que está volando solo. ¿Cuál es la gracia de esto? Que tiene un vuelo autónomo. Lo que quiere decir que no hay una persona con un control remoto controlándolo, la persona que se veía de fondo está simplemente grabando, sino que está volando 100% por su cuenta. Ahí se puede ver cómo despegaba, cómo se mueve en el aire, cómo baja, de forma autónoma, porque alguien programó a priori un sistema de control que le dice cómo comportarse, cómo hacer que mantenga el equilibrio, de modo que no se caiga y que pueda llegar de un punto A a un punto B en el vuelo. Entonces aquí tenemos dos tipos de aplicaciones, una estudiada de forma teórica y otra implementada de forma práctica. Ahí vemos cómo está aterrizando, y si se fijan, logra llegar al suelo, tiembla un poco al acercarse, pero eso es básicamente porque cambian las condiciones de viento. Si seguimos con la próxima, ahora ya empezamos a ver más o menos cuáles son las áreas que se estudian dentro de este departamento. Vamos a tener control avanzado, adaptable, robusto, que tiene distintas cosas. Nos podemos fijar en control adaptable. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Si tenemos cualquier tipo de planta, por planta me refiero a una máquina o cualquier tipo de sistema en el que no conocemos cómo se comportan los parámetros. Entonces el control adaptable nos va a permitir hacer que esto opere de forma estable cuando no conocemos parámetros. Vamos a tener control no lineal, que se va a aplicar a cualquier tipo de sistema que es no lineal. La mayoría de los sistemas son no lineales y en la práctica lo que se hace se linealizan en un punto de operación, pero cuando no es posible tenemos que aplicar directamente control no lineal. Control robusto, que es un tipo de control que nos permite operar cuando tenemos un sistema que lo conocemos, pero tiene grandes perturbaciones. Por ejemplo, el viento va a cambiar drásticamente de un minuto a otro, o va a chocar con muchas cosas, hay muchos obstáculos en el camino, si es que estamos controlando un autito automático. O después podemos tener otra área, que va a ser el control fraccionario, que va a ser formas de optimizar en el tiempo los controladores propiamente tal. Como va a ser un PID que en vez de integrar en todos los instantes de tiempo, también va a integrar a mitad de tiempo. ¿En qué tipo de aplicaciones se ha aplicado el departamento aplicado de control avanzado adaptable? Acá tenemos un par de ejemplos. En la parte superior vemos, en un caso básico, cómo optimizar sistemas de minería, procesos de minería, usando control avanzado. Lo que se hace es hacer que las máquinas funcionen de tal forma de que siempre se tenga una eficiencia energética, siempre se gaste la menor cantidad de combustible o de energía. Lo mismo, después tenemos el caso de bombeo eficiente de agua, cómo elegir cuando están funcionando las bombas que tienen que mover el agua desde un punto a otro. También hay proyectos que ven cómo elegir cuándo sacar agua de las napas sin que se nos sequen las napas. Todo esto se está viendo con distintos tipos de control avanzado. Después tenemos cómo recuperar la energía que va por mineroductos. Si tenemos sí o sí que van funcionando, ¿qué hacemos para poder obtenerlo? Hay múltiples alternativas y se pueden utilizar distintos sistemas de control. Y después, para que veamos que no es solamente, el control no se aplica solamente a máquinas grandes, tenemos el caso de un ecógrafo, que es portátil, de modo de reducir costos y que teniendo una buena detección de señales con un control avanzado, permite obtener mejores resultados y mucho más económicos. ¿Qué otros tipos de control ha sido utilizado? Control inteligente, control predictivo. Aquí estas áreas van a ver que se relacionan en ciertas partes mucho con inteligencia computacional porque utiliza sistemas de control fuzzy, que ya lo deberían haber escuchado, que básicamente emula distintos puntos de operación de la vida real, es un sistema continuo.
¿A qué tipo de aplicaciones se han aplicado en el departamento este tipo de cosas? A sistemas de transporte o a generación eléctrica. Es decir, en el caso de generación eléctrica puede ser tanto para el funcionamiento de microredes como para el funcionamiento de paneles solares, o en el caso de transporte, cómo vamos a ver que funcionan los vehículos, cómo vamos a hacer que ver las señales del tráfico para disminuir la congestión. Acá en la foto que se puede ver está simplemente el tipo de control más básico que ustedes han visto y que todo el mundo lo puede hacer instintivamente, que es una persona con un signo pare. Y ahí podemos ver que obviamente uno sabe que cuando vienen pocos autos y tenemos gente que quiere cruzar en otra dirección, le ponemos pare. Y cuando está muy lleno, estamos acumulando, la persona hace que pasen. Eso es básicamente el inicio de un sistema de control realizado de forma manual sin que sea automático. Ahora, si tomamos este mismo sistema de transporte y lo queremos volver automático, primero lo que se hace, obviamente, se agregan semáforos. Y después, ¿qué pasa si nosotros tenemos muchas calles que se están conectando entre ellas y otras, entre sí mismas? Podemos tener distintos sensores en distintas partes del suelo, distintas cámaras, y podemos ir optimizando la forma en que los semáforos sincronizan, de modo de que podamos reducir la congestión. Después, si vemos la aplicación de este tipo de controles a microredes, acá lo podemos relacionar directamente tanto con electrónica potencia, con máquinas, con sistemas mecánicos o con la optimización de los recursos. Por eso es que, como vemos ahí, hay tres niveles de control en las microredes. Uno primario, que está cerca de la parte ya más física de la máquina, de cómo funcionan los switches que hacen que la máquina funcione, cómo se controlan estos switches. Después, que nos va a permitir mantener los valores que deseamos de operación, de voltaje y de frecuencia. Aquí estaría ese nivel de control ya empieza a relacionar más con el área de potencia, como lo pueden ver. Y también tenemos un nivel terciario que, aparte de optimizar, mantener de forma óptima la frecuencia y el voltaje, también se va a encargar de que podamos reducir los recursos. ¿Cómo se hace esto? Normalmente se utilizan sistemas de manejo de la energía, Energy Management System, y en la figura morada se puede ver cómo se va prediciendo en el tiempo, cómo se comporta, y para hacer esto, por lo general se utilizan sistemas de intervalos difusos. Nuevamente podemos ver cómo se empiezan a mezclar las distintas áreas, y no es solamente control aparte del resto, sino que sí o sí se necesita tener conocimiento de las otras áreas y interactuar entre sí. Acá, en esta otra figura, tenemos un dibujo de cómo funciona el sistema de manejo de la energía. Vamos a tener un sistema que va a estar optimizando las variables y va a tener sí o sí que tener parámetros de potencia de los generadores eólicos, potencia de los paneles fotovoltaicos, es decir, el estado de las baterías, porque obviamente también se tiene que considerar que no se desgasten en el tiempo. ¿Cómo se va a considerar el clima? Porque los paneles fotovoltaicos y los sistemas eólicos no van a funcionar lo mismo durante el mismo día, durante un día a otro y menos durante el año. Entonces ahí en la parte superior tendríamos cómo se comportaría el sistema terciario, y en la parte inferior ya tenemos un sistema de control secundario que se encarga de mantener estable el voltaje y la frecuencia. ¿Por qué es importante que esté estable el voltaje y la frecuencia? Porque si nos alejamos mucho del punto de operación, toda la red se nos va a caer. Nuevamente podemos ver cómo se interactúan los distintos niveles. Después, otro tipo de aplicaciones donde podemos ver control predictivo es el funcionamiento de una granja. ¿Qué pasa si se le empiezan a agregar sensores o cámaras donde se encuentran los animales, de modo de poder optimizar el movimiento de un lado a otro, el tiempo que pasan fuera, los recursos del agua que necesitan? Y de esta forma podemos ver que, aparte de tener el componente ya industrial y técnico, también empezamos a agregar al área de control un componente social, porque las granjas, este tipo de granjas son muy útiles en las zonas que se encuentran aisladas, en las zonas que ya son rurales y no tienen acceso a la electricidad y tienen pocos recursos, por lo tanto necesitan sí o sí optimizar cómo están utilizando el agua del suelo, cómo están monitoreando sus animales. ¿Cómo lo hacemos en la práctica acá en la universidad? Tenemos los accesos a los lugares donde se están realizando estos experimentos, pero obviamente antes de llegar al área rural hay que probar las cosas a priori, porque uno no va a llegar e implementar las cosas y después va a ver que no funciona. Por eso es que en la otra foto podemos ver como el sistema de laboratorio, el laboratorio de microredes, que se encuentra en el piso 1 de electrotecnologías, donde está todo un sistema de control que nos permite emular el funcionamiento de esta granja.
Ahí tenemos a una persona trabajando. Este equipo es de la marca Triface y la gracia de esto es que estamos a un nivel muy alto de forma internacional. Son equipos que ustedes se pueden encontrar en cualquier parte del mundo y no le dejan nada que decir a otros lados. Después, otra aplicación donde podemos aplicar control predictivo, los conversores, los switches que hacen que funcione cada máquina también se pueden optimizar con control predictivo. Acá nuevamente vemos otra foto de un laboratorio, que es el Laboratorio de Electrónica, Potencia y Control de Máquinas, que se ubica en el piso -1, atrás del laboratorio de máquinas, al frente de la Sony, por si alguno quiere ir a mirar cómo se ve. Ese es cómo se ve cuando no hay los alumnos. Esa es la versión óptima para la foto. Y en la foto siguiente es cómo se ve en la realidad. Van a ver que se vuelve un poquitito más desordenado, lleno de cables, y lo que muestra que de hecho hay gente que está continuamente trabajando. Para la primera foto hubo que ordenarlo y esperar que se viera un poquitito más bonito. Después, ¿cómo aplicamos el control a las interacciones electromecánicas? ¿Y dónde están las interacciones electromecánicas? Como vemos acá en la foto, tenemos distintas aplicaciones. Este es un tema que se está volviendo muy importante en aplicaciones desde los barcos, los aviones, las turbinas eólicas, los camiones mineros. ¿Por qué? Porque ha resultado que si nosotros aplicamos muchas cargas eléctricas de un minuto a otro, en el tiempo esto le produce un desgaste a los ejes mecánicos, lo que produce que se nos puedan romper los ejes mecánicos y obviamente ninguno de nosotros quiere que se nos rompa el eje de la turbina del avión. Es una cosa lógica. Por eso, en vez de estar haciendo mantenimiento una y otra, lo que aumenta mucho los costos, se puede controlar la operación de estas máquinas que están conectadas a estos ejes de modo de que duren más tiempo, de modo de reducir la posibilidad de que haya fatiga del material. Y por eso en este caso claramente tenemos que, como eléctricos, no podemos nuevamente trabajar solos, sino que tenemos que trabajar en común con los mecánicos. Si seguimos, acá un ejemplo de que lo que incluiría estudiar el control de interacción mecánica, obviamente hay que controlarlo, pero primero hay que conocer cómo es el sistema, hay que modelarlo. En estas dos figuras podemos ver el sistema mecánico de una turbina de un avión. Tenemos un peso muy grande que es la turbina en sí mismo y después tenemos un sistema de ejes que se conecta hasta los dos generadores. Estos sistemas de ejes, para poder reducir el peso del avión y así la cantidad de combustible utilizada, tienen que ser relativamente delgados. Al ser más delgados, las posibilidades de que se rompan son mayores y por eso hay que controlarlo. Y en la otra figura tenemos cómo es el sistema eléctrico de este avión. Tenemos que está compuesto por dos generadores que se conecta a muchas cargas. Estas cargas están conectadas a través de electrónica de potencia. ¿Por qué les apunto que son electrónica de potencia? Porque nuevamente tenemos otra relación. Tenemos que tener un conocimiento básico de electrónica de potencia. Y a la vez, la otra gracia al mirar este sistema eléctrico es que es una microred. Es una microred que vuela, pero es una microred. Entonces podemos ver cómo todo se relaciona. Después, otra área relacionada es el estado de las baterías, el control de la energía de las baterías. Aquí la gracia es obviamente tratar de cargar y descargar las baterías de tal forma que vamos a optimizar la vida útil de esta batería. Nuevamente tenemos una foto del laboratorio donde se han implementado sistemas, obviamente sin el alumno, por lo tanto todavía está ordenado. Después cuando está la persona trabajando empiezan a aparecer todos los cables. Y esto mismo, al igual que el resto, lo podemos estudiar de forma teórica o de forma aplicada según como cada uno prefiera. ¿Cómo se va a relacionar el estado de las baterías con el diagnóstico de fallas? Bueno, una forma de ver cuándo va a fallar, se crean sistemas y se empieza a ver en el tiempo cuándo puede ser que la batería falle y luego se optimiza. ¿A qué otra área se puede aplicar diagnóstico y pronóstico de fallas? A las turbinas eólicas, a las interacciones electromecánicas, de modo que duren más en el tiempo y una vez que las fallas vayan apareciendo, por ejemplo en el caso de las turbinas eólicas, podamos ya optimizar su funcionamiento, dado que ya tiene estas fallas y no van a ser arregladas todavía en el futuro cercano. ¿Qué hacer para que no sigan propagándose? Acá otra aplicación análoga a la turbina eólica, cómo estudiar el comportamiento de las fallas en un tractor mecánico minero. Obviamente vamos a tener sistemas, tenemos que tener sensores que están midiendo el comportamiento de las ruedas, de los ejes de esta, y tenemos que tener modelos
que nos permiten ir estimando cuándo nos estamos alejando de la realidad, cuándo las señales que estamos obteniendo no es el caso óptimo, por lo tanto podemos empezar a asumir que hay una falla y ahí podemos ir analizando y estimando cómo se va degradando en el tiempo y hasta qué punto es aceptable. Visto esto, que ya tenemos muchas áreas en las que podemos aplicar el control, solamente a modo resumen, un recuerdo de que tenemos el área de modelado y sistema de señales, estrategias de control e identificación, podemos tenerlo por su hardware o software, y control secuencial y distribuido. Tenemos todas estas áreas que interactúan entre sí. Como estamos interactuando entre sí y también con las otras líneas de especialización, tenemos que tener, es muy importante tener habilidades personales y de equipo. Ahora, ya yendo a términos más prácticos, ¿cómo es la malla curricular de esta línea? Acá pueden ver la malla curricular completa que ustedes tienen a partir del quinto semestre, que es cuando entran en eléctrica. Y básicamente, el primer curso del núcleo del área de control lo van a tomar en el octavo semestre. Y después de eso, todos los bloques que tenemos en azul son los cursos del núcleo, y todos los que tenemos en rojo son los cursos electivos, que ustedes pueden tomar todos estos electivos del mismo núcleo o de los otros, de modo que pueden tener distintas visiones y ver que no necesariamente todos los ramos que tomen van a ser de exactamente la misma línea, no tiene por qué ser. De hecho, si van tomando de una o de otra, van a poder tener quizás una visión un poco más amplia y después ser más flexibles una vez que lleguen a las empresas y se encuentren con distintas situaciones a las que tienen que poder desenvolverse. Si seguimos con los cursos básicos, ¿cuáles están relacionados directamente con esta línea? Los primeros de estos se encuentran antes del núcleo. El primero es Señales y Sistemas 1, que podemos ver que lo tienen que tomar en el sexto semestre, así que quizás ya lo empezaron a tomar. Esto es lo primero que les da la señal de cómo empezar, en qué va a consistir el área de control. Después seguimos con Sistemas y Señales 2, que ya se encuentra en el séptimo semestre, que les ahondan un poquitito más en cómo van a obtener todas estas señales. Y luego ya en el octavo semestre empieza el primer curso de control propiamente tal, donde tienen todos los fundamentos de cómo funciona el control. En este van a ver todo lo que son los PI y con eso van a tener una base de en qué consiste. Acá en las dos fotos de abajo pueden ver nuevamente una simulación y una foto del laboratorio de control. En este laboratorio van a poder trabajar a veces en el curso de fundamentos de control, a veces en ramos antes, como el laboratorio de ingeniería eléctrica, y obviamente sí o sí en los ramos que vienen después, como el control avanzado de sistemas y en el laboratorio de control avanzado, que si van viendo van avanzando a los semestres octavo y noveno. Ahora, dentro de los cursos que ustedes pueden hacer electivos, hay hartos. Si vemos acá la lista, hay ingeniería de control, control adaptativo, control inteligente, control no lineal, diagnóstico y pronóstico de fallas, inteligencia computacional, control predictivo, electrónica de potencia, seminario de control automático e interacción electromecánica. De estos, los tres que estoy indicando acá con las flechas verdes son más o menos constantes todos los semestres. Los otros, todos los años. Los otros puede ser que algunos años estén y otros años no, entonces hay que ir revisando. Pero estos son relativamente constantes. Y este otro que estoy indicando, Seminario de Control Automático, también se encuentra todos los años, pero lo tengo identificado aparte porque tiene la gracia de que es un proyecto de investigación. Entonces, con esto yo se los recomiendo porque les puede dar una idea de cómo empezar a hacer la memoria, o si después empiezan a pensar en hacer doble grado con un magíster, les sirve de electivo para el magíster. Esto último también es válido para la mayoría de los otros ramos, ya que como van a ver, si empiezan a tomar ramos nivel 7000 y 6000, la mayoría deberían ser validables para el magíster. Entonces, básicamente, después, haciendo una tesis más larga, pueden tener las dos carreras. Luego, ¿cómo es el campo ocupacional de la línea de control? Obviamente, como les he dicho, es diversa. Pueden tener trabajos desde la minería, sector eléctrico, el transporte, obviamente en centros de investigación y universidades, y otros que ya son diseños específicos. Acá los ejemplos de empresas que he dado son donde sé que hay gente que ha estudiado acá, ha terminado trabajando. Por ejemplo, en minería, personas que estudiaron en el área de control se desempeñan en la minera de Pelambre
y se encargan de automatizar todos los sistemas de las máquinas. También ha pasado lo mismo con la minera Collahuasi. En el sector eléctrico se pueden ir directamente a trabajar a SISTEP, donde hay mucha gente que ha estudiado control y termina allá. En transporte hay muchos que van a trabajar al metro. Después, obviamente en centros de investigación en universidades hay millones, pueden elegir nacionales y extranjeras. Hay desde gente trabajando en la Universidad de Nottingham, en la Universidad de Oxford, en centros de investigación ya en Estados Unidos, en Nueva York. Y después nos encontramos en la categoría que yo puse como otras, porque Synopsys es una empresa que se encarga de diseñar circuitos, cómo optimizar los circuitos integrados que van en cada placa. Entonces es como un poquito independiente a las otras. Entonces, ustedes pueden, estos son algunos ejemplos de las empresas, pero básicamente pueden desenvolverse en cualquier área y van a elegir lo que más les acomode probablemente. Y lo otro es que no tienen por qué cerrarse a trabajar acá, sino que con el nivel que aprenden pueden perfectamente ir a trabajar a otro país. Pueden postular de forma nacional y extranjera y en la práctica no hay ningún problema. De hecho, si es que hicieran también el magíster es aún más fácil porque el magíster no tienen que convalidar el título cuando lo tienen. Ya, ahora algo también que les sugiero hacer, no estar relacionado con la línea directamente, sino que con la carrera. No sé cuánto les han hablado, pero les recomiendo mucho que piensen en tener algo de movilidad estudiantil. Hay hartas opciones de intercambio, de realizar el doble título con universidades en Francia o de realizar prácticas en otros países. ¿Por qué se los sugiero tanto? Porque hacer esto les da una visión de mundo totalmente distinta, les ayuda a crear más conexiones y los hace conocer distintas cosas. Aquí dentro de las fotos les tengo dos casos. Bueno, uno es primero una película que ya está un poco vieja, pero si alguna vez quieren tener una idea de cómo es un intercambio, se las sugiero. Porque les da, no es solamente, obviamente no es solamente trabajo, también se lo pasan bien, pero no es tampoco solo pasarlo bien, sino que es aprender a interactuar con gente que es muy distinta. Y en la otra foto podemos ver personas que fueron a hacer la práctica, estuvieron un tiempo de intercambio en otros lugares y también lograron conocer gente con otras visiones de mundo. Entonces, esto no está tan relacionado con la línea de control, pero traten de revisar el link de la escuela, traten de ver las opciones si les interesan porque son buenas experiencias, se las sugiero. Y ya, llegando al final, como les he estado mencionando, la línea de control tiene muchos ramos que son electivos, lo que hace que sea muy flexible con hacer, muy compatible con hacer el magíster. Y si ustedes se organizan bien, podrían hacerlo en medio semestre más. ¿Por qué? Porque básicamente el magíster va a tener más o menos 10 ramos electivos, si no me equivoco, los cuales podrían ser los mismos ramos electivos de carrera. Y después tienen que realizar una tesis que en vez de durar un semestre como la memoria, va a durar un año. Y luego de hacer la tesis tienen el examen de gracias al magíster, que les abre también las puertas más fácilmente en otros lados. Y si hay alguno de ustedes que estuviese interesado en seguir el camino en la academia, les hace mucho más fácil ingresar a realizar el doctorado en cualquier parte del mundo. Y con esto yo estoy llegando al final de la presentación. Me quedan simplemente dos fotos que mostrarles como a forma de recuerdo, donde podemos ver el trabajo en el laboratorio y el trabajo teórico, solamente para recordarles que ustedes pueden elegir el área que quieran. Es algo súper flexible y sí o sí yo les recomiendo que tomen ramos de distintas áreas para que tengan distintas visiones. Sobre todo porque hay algunas áreas que se están volviendo muy importantes en el futuro, como por ejemplo sería la electrónica potencia, que les va a servir para distintos lados que a los que se vayan. Y con esto termino la presentación. Suerte, decidan bien.